sonido es sumable. O sea, quiere decir que si yo tengo una intensidad de ruido de 50 watts metro cuadrado, no hertz, watt metro cuadrado, pongo 4 bocinas iguales, serían 200 watts metro cuadrado como intensidad total. Bueno, de ahí, jovenazos, de ahí, por favor, está la otra manera de que no es sumable, que es el nivel de intensidad. Y esta es la fórmula para convertir de intensidad a decibeles, donde I sub 0 es la intensidad más baja que el oído humano puede percibir. De ahí teníamos otro teorema de la distancia al cuadrado por la intensidad. En el escenario 1, igual a la distancia 2 por intensidad 2, para que lo tengamos presente. Para evitar esta, como decir, yo quisiera despejar la intensidad de acá, a partir de los decibeles, vamos a escribir una ecuación resumida. Y la ecuación resumida, mis estimados alumnos, es esta. Que la intensidad es I sub 0, 10 a la menos 12 por 10 a la beta partido 10, donde beta es la cantidad de decibeles. Bueno, si no mal me recuerdo, creo que me había quedado, no sé si aquí o aquí. ¿Dónde me quedé? O ya había hecho esos. Creo que fue. Va, muchas gracias, ¿oíste? Bueno, entonces, jovenazos, acá tenemos otro problema que dice que una fuente sonora puntual emite un sonido uniformemente en todas las direcciones. El nivel de intensidad a una distancia de 2 metros es de 100 decibeles. ¿Cuál es la potencia sonora de la fuente emisora? Jovenazos, están hablando de la potencia. Y de fórmula de potencia, recuerde que potencia, por aquí lo tengo, esta es la que tienen que usar bien. ¿Qué intensidad es potencia dividido el área? Yo quiero la potencia, mis estimados alumnos. El área pasa a dividir a la intensidad. La intensidad lo logro de los decibeles. Hacer la cantidad de decibeles, pasarlo a intensidad, y lo dividen dentro de un área que es 4 veces pi r cuadrado. Entonces, me regreso el problemita. Y por favor, traten de ir analizándolo y resolviéndolo, por favor. Bueno, el nivel de intensidad lo tienen como 100 decibeles. La intensidad es I sub 0, 10 a la menos 12, por 10 elevado a la beta partido 10. Beta partido 10 es 10 a la 10. Por 10 a la menos 12, obtengo lo que es la intensidad.
me coloquen sus resultados, por favor, de la potencia. Muchachones, por favor, el área, esta distancia es un radio. Entonces, la potencia, habíamos dicho ahora, vamos a ver, la potencia es intensidad por área. La intensidad sería, ¿cuánto será la intensidad? Es esto, porque tengo I sub 0, 0.5 watts, dice el amigo. Intensidad es I sub 0, 10 a la menos 12, por 10 a la beta partido 10, o sea, 100 decibeles. Está acá, divido 10, me queda 10 a la 10, por 10 a la menos 12, 10 a la menos 2, watts metro cuadrado me queda la intensidad, y el área sería 4 veces pi por el radio al cuadrado. Si el radio al cuadrado es 2 al cuadrado es 4, por 4 son 16 pi, y entonces la potencia es la intensidad 10 a la menos 2 por el área por 16 pi. ¿Quién sería el que se confundió, mis amiguitos? Alguien tiene un errorcito, pero por favor, pilas. Natalia. ¿Cómo le va, Natalia? Ana Carolina, Katie, Michelle. ¿Cómo le está yendo? .5, dice Mayerly. Miremoslo, pues. Bueno. Entonces, la potencia, ya tenemos entonces la intensidad, que es I sub 0, 10 a la menos 2, por 10 a la 100 partido 10, es 10 a la 10 a la 10, entonces sería la intensidad como 10 a la menos 2, y el área son 16 pi. Y me voy a esta partecita, 10 a la menos 2 por 16 pi, me sale .5026. Marito, creo que tú diste el valor de la intensidad, si no estoy mal, ¿verdad, amigo? O hiciste algo, no sé, algo hiciste. Sí, primero saqué la intensidad y luego la potencia. Ah, bueno, es que como pusiste el .01, que es como el 10 a la menos 2, solo que como alargado. Pero no solo es watts, amigo. Es watts metro cuadrado, ¿verdad? Watt diagonal metro cuadrado. Eso me falta, sí. Tener cuidado, no hay problema. ¿Dudas, jovenazos? Bueno, si no hay dudas, seguimos otro. Ingeniero, en donde decía nivel de intensidad, siempre lo vamos a interpretar como radio. No es que no entendí esa parte. ¿Qué es lo que no entiende? A ver, leámoslo. ¿Qué parte se pierde? En donde usted dijo que 2 era el radio, pero el nivel de intensidad supongo que es lo que... El nivel de intensidad
a una distancia de 2 metros, o sea, hay una grabadora, y a 2 metros de distancia se emite en un nivel de intensidad de 100 decibeles. Y ese nivel de intensidad es una onda sonora, como quien dice, tengo una fuente, tengo una distancia de 2 metros, y calventa a los 2 metros existe una onda sonora de 100 decibeles. Eso es lo que significa eso. No sé si la cachaste. Sí, ingeniero, muchas gracias. Va. Pero lo que sí es cierto es que decibeles no son sumables. Y hay que tratar de convertirlo a intensidad. Usando la fórmula de I es I sub 0. 10 a la menos 2 es un valor fijo, que es la intensidad más baja que el oído humano puede percibir por 10 a la beta partido 10. Bueno, entonces. Ingeniero, una pregunta. Dele. A mí no me sale el área de la esfera, me sale 50.92. A ver, mi estimadísima. 2 al cuadrado es 4. Por 4, 16. Multiplica 16 por pi, mi estimada, y es el mismo datito. Dele. Ya me salió. Gracias. No se quede con nada, pero está bien. ¿Más preguntas? Sí, gracias. Bueno, hagamos otro. Fíjense bien. Un trabajador emite un sonido de 60 decibeles. ¿Cuál será el nivel de intensidad de 3 trabajadores iguales? Sí. Entonces, señores, lo primero que tenemos que hacer es, fíjense bien, usted podría decir, mire, si uno hace 60, 3 tenía que ser 180. Aquí en este tema no, señores. Porque el nivel de intensidad tiene un comportamiento logarítmico. No es sumable. La intensidad sí. Cuando está en watts metro cuadrado sí lo puedo sumar. Entonces, por ejemplo, aquí dice un trabajador emite un sonido de 60 decibeles. ¿Cuál será el nivel de intensidad de 3 trabajadores iguales? Primero lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula. Que la intensidad es I sub 0 por 10 elevado a la beta partido 10. Beta vale 60. Partido 10 es 6. 10 a la 6 por 10 a la menos 12 es 10 a la menos 6. Entonces, la intensidad de un trabajador es 1 por 10 a la menos 6. De 3 trabajadores lo multiplico por 3 veces y al tenerlo, lo meto en esta fórmula. Traten de hacerlo, muchachos. ¡Vamos! ¡Pilas, muchachos! La clase pasada estuvimos haciendo, pero pónganse de meta. 3 minutos, 4 minutos. Vamos, vamos. Mañana estaré por la universidad a las 7:30 de la mañana impartiendo el tema de... Yo creo que pusieron ondas y sonido, Marjorie. Yo pensaría que más sonido, pero no sé qué opina o cómo habló con el ingeniero Yanes. Buenos días. Buenos días. Sí, son esos dos temas de 7:30 a 10. ¿Te acuerdas de 7:30? A 10. Pero Ah, no sé si usted platicó con él, yo creo que sí. Y lo van a impartir entre los tres, ¿verdad? Usted, el ingeniero Zavala y él. sí. Aquí hemos hablado de unas cositas así. Sí, pero según yo era sonido, pero está bien, no hay problema. Son los dos temas. Pero sí. Está bien, no hay problema. Ahí nos adecuamos. Pero lleguen con dudas específicas, muchachos, si es que van a llegar. Bueno, avancen, pues, quiero resultados. Natalia, buenos días. Ana Carolina, buenos días. Sí están ahí, ¿verdad? O casi nunca hablan, no las ubico mucho. Marito ya tiene el valor. Excelente, muchachos. Ok. Miremoslo, pues. Primero esta.
Entonces, paso 1, convertir los 60 decibeles a intensidad. Paso 2, la intensidad que encontró es sumable, entonces lo multiplica por 3 porque son 3 trabajadores iguales. Y el último paso es aplicar esta fórmula. Entonces, lo primero era esto. 10 a la menos 12 por 10 a la beta partido 10 sería 10 a la menos 12. 60 partido 12 es 6, es 1 por 10 a la menos 6. Watts metro cuadrado de intensidad. Y por otro lado, entonces, esa es intensidad para un trabajador. Para 3 trabajadores, ese valor lo multiplica por 3. Entonces, sería la intensidad de 3 trabajadores, 3 por 10 a la menos 6. Al aplicar esto, se van a la fórmula de acá. Beta es igual a 10 por el logaritmo de I sobre I sub 0. La I de 3 trabajadores, 3 por 10 a la menos 6 dividido I sub 0, que es la intensidad más baja que el oído humano puede percibir. Entonces, 10 a la menos 12. Entonces, 3 por 10 a la menos 6 dividido 1 por 10 a la menos 12. Hacen la división y luego dicen log de ANS, log de la respuesta anterior, y luego lo multiplican por 10 y obtienen este resultado de que tienen correctamente los amigos que ya lo pusieron en la pantalla. No sé si tienen alguna duda y si no, pues pregunten. Todo claro, ingeniero. Bueno, Marcela. Bueno, sigamos entonces. Ingeniero, ¿podría darme un segundo, por favor? No tenga pena. Dele espacio. Nadie lo está corriendo, pues. Pero... Ya, gracias. Ok. Bueno, ahorita vamos a hacer el manejo calculadora otra vez. Fíjense que cuando los decibeles no son múltiplos de 10, me va a dar la intensidad un valor de decimal. Entonces yo quisiera que por favor, solo quisiera que hicieran la prueba, pero practiquen. Hagamos 85 decibeles a intensidad. Por favor, jovencitos. Entonces la fórmula decía, como está aquí, 10 a la menos 12 por 10 a la beta partido 10. Entonces va a ser 10 a la menos 12 por 10 a la beta. 85 partido 10 es 10 a la 8.5. Jovenazos, no vayan a estar usando la tecla E de la exp. No tienen que usar la que dice log, la que encima tiene 10. Entonces dice 1 shift log a la menos 12 por shift log a la 8.5. Y les tiene que dar esto. Practique. Si lo hace con exp, posiblemente no le va a salir. Va a tener problemas. ¿Todos pudieron?
¿Qué dice Kaylee? No estoy viendo las manitas porque tengo tapada la pantalla. Solo la pregunta es, ¿no hay clavo o hay que explicarle a alguien? Ingeniero, solo con una duda. En esa parte donde dice 10 más 8 por 5, ¿o es punto 5? A ver, mi estimada. Mire este pedacito. 10 a la beta partido 10. Si beta es 85 dividido 10, ¿qué sería? Se convertiría en decimal, ¿no? Por supuesto, en 8.5. Entonces, ya, gracias. Ahora sí. Sí. Va. Está bueno usted. Está como en internet dándome vueltas. Me da pena que se vaya a desconectar esta cosa. Ahí está, mandarán de usted. Ahí está. Sí, así se mira. Muy bien. Sigamos entonces. Vamos al efecto Doppler, jovenazos. Miren pues, aquí en el efecto Doppler, pues es el aparente cambio de frecuencia de una onda producido por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador. Y ese efecto Doppler es el cambio aparente de frecuencia debido al movimiento relativo entre el emisor y el receptor de una onda. Bueno, entonces, fíjense bien, ¿cómo funciona el efecto Doppler? Es el estudio de las frecuencias. Va. Es esta formulita que tengo yo ahí, en naranja. La FO es la frecuencia del observador. El observador puede ser la persona, un animalito, un perrito, pero ¿cómo van a describir ustedes a la persona o al objeto o el observador? Va a ser la persona que escucha sonido. Esa es la frecuencia del observador, ¿sí? Este de acá es frecuencia de la fuente. La frecuencia de la fuente va a ser la persona, o sea, puede ser una ambulancia, puede ser una sirena, puede ser una torre, una bocina. Quiere decir que la frecuencia de la fuente es la que realiza el sonido, ¿sí? Emite un sonido. El que emite un sonido es la fuente. ¿Ok? Y la B pequeña que tengo acá arriba y tengo aquí abajo se llama la velocidad del sonido. La velocidad del sonido, pues hay libros que tienen 340, 343, creo que en la hoja de trabajo dice 344. Este libro de texto creo que usa 340, pero se los tienen que decir. ¿Ok? Muchos me hacían una pregunta ayer. ¿Ustedes creen? Bueno, lo hago porque me la preguntaron, a ver si tienen dudas. ¿Ustedes creen que esta velocidad de acá, con esta velocidad, ay Dios, con esta cosa, con una velocidad que de acá, el de arriba con el de abajo, las puedo cancelar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué? Así es, mi estimado. Aparte que fuera velocidad por velocidad de observador dividido B,
por velocidad de la fuente. Lo que dijo Pecher. Por eso se los digo. Como hago esta pregunta porque me la hacen ustedes y tal vez no se animan a preguntar, pero es correcto. No se vale tacharla porque se le está sumando o restando. Bueno, a ver pues. Más menos es un signo. Va a depender del escenario. Más menos una velocidad del observador, más menos velocidad de la fuente. Cuando un objeto, o sea, si el observador, como quien dice, yo me pongo en la puerta de mi casa parado y veo que una ambulancia se acerca, la fuente es la ambulancia y yo soy el observador. Pero si se da cuenta, si estoy parado, no me estoy moviendo. Y si no me estoy moviendo, ahí sí puedo cancelar la velocidad del observador. O sea, la velocidad del observador va a ser 0 si solo si está quieto, está estacionado. Si camino, tengo un valor. O camina el observador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde? Si la fuente, como que dice, en este momento la ambulancia está parada y está haciendo no se mueve. Entonces la velocidad de la fuente es 0. ¿Estamos de acuerdo? Hay una torre o hay una bocina de aquí a 2 metros y está haciendo bulla y está quieta, la velocidad de la fuente es 0. Ok. Entonces, observador, fuente. Los signos. Hay libros que tienen F', observador, F de la fuente, y B sub S en inglés es source, fuente. Pero a mí me gusta mucho más, esta es más entendible. Por favor, ahí la usen esta, no se hagan bolas. Bueno, vamos a descubrir estos signos. Cuando se mueve el observador, ¿cuánto es más y cuándo es menos? Y cuando se mueve la fuente, o sea, el que hace ruido, ¿cuándo es más y es menos? Entonces vamos al primer escenario. Bien, pues, si la fuente es fija, la velocidad de la fuente es 0. Como quien dice, una bocina estacionada quieta, un carro que está haciendo bulla con la bocina pero está quieto, la velocidad de la fuente se hace 0. Bueno, entonces, estoy en la fórmula. La fuente se hizo 0 porque no se movía. Ahora me toca descubrir el signo de la velocidad del observador. Vamos entonces. Si la persona se mueve, ¿a dónde? La palabra es, piense bien los verbos. Cuando alguien se acerca, va hacia. Y cuando alguien se aleja o se retira del lugar, va. Si el observador se mueve hacia la fuente, la velocidad del observador es más. Véanlo así. Como quien dice, yo me acerco a la ambulancia. La fuente es la ambulancia. Y yo me acerco hacia ella. Voy a escuchar más. Y si escucho más, como quien dice, el signo de la velocidad del observador es un signo positivo. Y si la persona se aleja de la fuente, el verbo es alejar. Entonces, como quien dice, entre más me aleje de la fuente, lo voy a escuchar menos. Entonces, el signo de la velocidad va a ser menos. ¿Vamos bien ahí? Entonces, ya tenemos que ir pensando. Depende de lo que diga el problema. Miren, observador, si me acerco es más y si me alejo es menos.
¿Puedo cambiar? ¿Qué manda? Ah, va, no voy a parar. Dele, no voy a parar. Bueno, ahora, con los signos de la fuente, si usted entiende, mire, yo le aconsejo que se aprenda el observador. Me acerco, escucho más. Me alejo, escucho menos. Y con la fuente, lo tiene que ver al revés del observador. ¿Cómo así? Si el observador está en una posición fija, la velocidad del observador se hace cero, pero la fuente se mueve. Y entonces, si la fuente va hacia la persona, ¿se acuerdan que cuando la persona se acercaba era más? Ahora es al revés. La fuente le toca signo menos. Y si la fuente se aleja, la persona cuando se aleja era menos. Entonces, como que dice, es al revés los signos de la fuente. No sé si me doy a entender. Así que no se me haga bolas. Tome nota. Como que dice, observador, se acerca a la fuente, escucha más. Me alejo, escucho menos. En cambio, la fuente es al revés. La fuente se acerca a la persona, va a ser menos. Y si se aleja, va a ser más. Así de sencillo. Entonces, lo que sí hay que entender en los problemas, número uno, si se mueven. Eso es lo primero. Número dos, ¿en qué escenario? Los verbos, acercarse o alejarse. Esa es la clave de esto. Uh-huh. Así es. Así es. O sea, a eso voy. O sea, si hablamos si la fuente se mueve, estamos hablando, perdón, de este signo. Este. La velocidad de la fuente, del movimiento. Así es, mi amigo. Observador más menos y velocidad de la fuente. O sea que observador y fuente se mueven. Entonces lo que hay que tener cuidado son los signos. Ajá. Así es. Eso es. Eso es. Por eso es bueno controlar al observador. Y la fuente es al revés. Estamos jóvenes. Entonces aquí están, miren.
Bueno, entonces, un subdibujo así sí le cuesta. Acerca, observador es positivo, fuente es negativo, se aleja, como dijo el amigo, la velocidad observador es negativa y la velocidad de la fuente es positiva. Así que tranquilos. Bueno, vamos a un problema. Bueno, leamos el problema. Un automóvil se mueve a 30 metros por segundo. Se acerca a la sirena de una fábrica que tiene una frecuencia de 500 Hz. Pregunta A, hallar la rapidez del sonido. Si la rapidez en el aire es, perdón, del sonido, si la rapidez en el aire es de 340 metros por segundo, la pregunta es, ¿cuál es la frecuencia aparente del conductor? Bueno, a ver, ¿quién es fuente y quién es objeto? La fuente sería la sirena. La sirena, la Sí. sirena de la fábrica. ¿Se mueve o está quieta? Y está quieta. Está quieta. Entonces, la fuente no se mueve. Bueno, entonces, pregunta la frecuencia del observador. ¿Ves? Frecuencia del observador es frecuencia de la fuente. La tengo. 500. Velocidad del sonido, 340. ¿Y ahora qué signo le toca al observador? ¿Le toca más o le toca menos? El observador es el carro, el auto, porque el carro jamás tocó la bocina, solo se sabe que se acercó. Menos. Ahorita voy. Más. Más. ¿Quién dijo menos? Es que no escuché. Yo dije menos. Kaylee. No, Nareli. Va. A ver. Oh, es que dice se acerca, ¿verdad? Entonces es más. Ah, ya. No, perdón. Automóvil es objeto y se acerca. ¿A dónde? A la sirena. A la sirena. ¿Entonces qué signo le toca? Más. ¿Ok? Y la velocidad de la fuente, como está quieta, se hace 0. Denme su resultado, pues. Pero no es fuente. Ah, ojo, ojo, ojo. Pusiste fuente, Marito. Ah, sí, es oyente, ¿verdad? Automóvil es observador. Y sirena es fuente. Tiene razón, ¿Sí? ingeniero, lo hice al revés. Por eso te digo, ten cuidado. El tema no es que sea difícil. Claro es que no le tienen a los signos. Y de ahí, si se dan cuenta, hagan el mismo problema, dice, pero ahora el automóvil, ¿qué dice? Se aleja. Pónganme caso a caso, ve pues de una vez. Ok, Marito.
favor pongan A y B. Ok, la B dice, bueno, 544 y 455. Ok. Miremos. Bueno, ahí se recuerdan, pues, automóvil es observador y la velocidad del observador es 30. Se acerca, le toca signo positivo. Y la sirena no se mueve porque está quieta, está fija. Entonces la velocidad de la fuente se hace 0, pero solo tengo la frecuencia de la fuente. Entonces voy a la pregunta A, la que tengo acá. ¿Ven? Frecuencia de la fuente 500, paréntesis, la velocidad del sonido 340, y como se acerca era más, dividido la velocidad del sonido, porque la fuente estaba quieta. Entonces, el primer resultado es 544.11. Y el segundo era cuando se alejaba el observador. Entonces, la frecuencia de la fuente son 500, la velocidad del sonido es 340 y la velocidad del observador va a ser negativo porque se aleja. Dividido 340 porque la velocidad de la fuente se hizo 0 porque ¿cómo se llama? La sirena de una fábrica estaba quieta. Quiere decir que era 455.88. ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero, perdón, ¿me podría regresar al programa? Con gusto. Ya, gracias, ingeniero. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, leamos el problema. Un automóvil se mueve a 72 kilómetros por hora. Hace sonar su bocina a una frecuencia de 1200 Hz. Persigue a otro automóvil que se mueve a 54 kilómetros por hora en la misma dirección. Que se mueve a 54 kilómetros por hora en la misma dirección, dice. Va. Pregunta. ¿Cuál es la frecuencia aparente de la bocina que escucha el conductor perseguido? Si la velocidad del sonido es 340. A ver. En primer lugar tiene que entender, los dos se mueven. Y los dos se mueven. Le hago una pregunta. ¿Quién es fuente? ¿El de 72 kilómetros por hora o el de 54? El de 72. El 72. Muy bien. Entonces los kilómetros por hora, mis estimados alumnos, tienen que hacer las conversiones. Háganlo. Y la velocidad de 72 kilómetros por hora a metros por segundo son 20. Y la velocidad de 54 kilómetros por hora son 15.
Estamos. Ahora le pregunto, ¿quién va adelante y quién va atrás? Ujú. Ok, muy bien. Vamos a ver, pues, la frecuencia del observador, la que me están preguntando. La frecuencia del observador es, frecuencia de la fuente, la tengo, 1200. Abro paréntesis, la velocidad del sonido la conozco, 340. Pregunto, en este caso, ¿al observador le toca signo positivo o le toca signo negativo y por qué? Le toca al observador, le toca no, perdón. Es negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque Porque se está. Se está alejando. Aunque va, miren, usted lo dijo, yo sé que va a menos velocidad. Lo que confunde es que 72 puede rebasar a 54. Tiene razón, pero no dice que lo rebasó, sino dice persigue. Entonces, observador se aleja. ¿Sí o no? Sí, se Sí, aleja. se aleja. Entonces le toca signo negativo. El fuente. El fuente va detrás. ¿Cuál sería el verbo? Se está acercando, negativo. Acercando ese. Sí, es negativo porque acuérdense que cuando el observador se acerca es positivo y el fuente se acerca es negativo. Sí, es negativo. Muy bien. Deme sus resultados, pues quiero escucharlos. Siempre hay que hacer un buen dibujo. Descubrir quién es fuente, quién es observador. Y descubrir cuál es el verbo que van a usar. Acerca o se aleja. Eso me gusta, Darelyn. Se aviente. Si se equivoca, miramos en qué se equivocó. Si lo hizo bien, pues estrellito en la frente. Bueno, Darelyn, hay breves diferencias. Algo pasó, mi estimada Darelyn. Ahí vamos a ver, ¿ok? Ok. Démosle, pues. Miren. Frecuencia de la fuente, 1200. Velocidad del sonido, 340. Observador es negativo porque el observador va adelante, se aleja. Entonces le toca signo negativo. Y puente persigue. Se acerca a fuente, le toca signo negativo. Entonces coloco sus velocidades respectivas. $1218.
A ver, mi estimada Darling, ¿qué fue lo que pasó? Creo que teclaste mal o qué te pasó. Contame. Sí, es que había puesto al revés las velocidades del observador y de la fuente. Va, ahí te acordás, Y pues. dije, sí. Numerador, observador. Abajo va fuente. ¿Ok? Espérenme, pues voy a ir a buscar otro. Me quedé en la 70. En la 71. A ver. La 81 va a valer la pena. Ahí me acuerdo. 81. Ahí está. Démosle a este, pues. Y miramos. Leamos. Dos trenes en vías separadas. Se mueven uno hacia el otro. El tren 1 tiene una velocidad de 130 kilómetros por hora, mientras que el tren 2 tiene una velocidad de 90 kilómetros por hora. El tren 2 toca su bocina emitiendo una frecuencia de 500 Hz. ¿Cuál es la frecuencia escuchada por el conductor del tren 1? Primero lo que tienen que hacer, mis estimados alumnos, es que ¿quién es observador y quién es fuente? El 2 es fuente porque hace ruido. Pero el tren 1 el observador son 130 kilómetros por hora. Hagan su conversión y equivale a 36.11 metros por segundo. Y el que hace ruido tiene una velocidad de fuente de 90 kilómetros por hora, o sea, 25 metros por segundo. Eso es lo primero. Bueno, los dos se mueven. A ver. La fuente es 500. Paréntesis, velocidad del sonido. Aquí dice que van a usar 343. Y ¿cuáles son los verbos que vamos a usar para los dos escenarios? Hacia y se mueve uno hacia el otro. Habla un poquito más fuerte que no te escuché. Hacia que se mueve uno hacia el otro. ¿Tú quieres decir que para los dos es el mismo verbo? ¿Correcto? Entonces los verbos nunca se van a chocar, pero tanto fuente como observador el verbo es acercar. Y si los dos son acercar, ¿qué signo le toca a cada uno? Positivo y Arriba negativo. positivo y abajo negativo. Positivo para Observador, Observador fuente Y negativo para la fuente. y la fuente. Ajá. correcto. Muy bien, muchachos. Observador se acerca. Signo positivo en el numerador, o sea, 500, paréntesis, velocidad del sonido 343, menos, menos no, 340, le tocaría al observador un signo más porque se acerca. Ingeniero, ¿Qué solo manda? una pregunta. En eso, lo de la velocidad del sonido, ¿varían los resultados si se coloca 340? Por supuesto. Así es, mi estimada. Creo que en la hoja de trabajo hay uno por ahí que dice 344. Pero siempre no lo van a dar. Sí, al menos que en el formulario dijera un valor fijo. Ah, bueno, gracias.
Muy bien. Eso me gusta. Bueno, fíjense bien. Frecuencia del observador. Es frecuencia de la fuente. Son 500. La velocidad del sonido fue 343. La velocidad del observador es más porque se acerca. Dividido 343. Y la fuente se acerca, le toca negativo, menos 25. Y sale un valor de 596.08. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. No sé si por aquí tengo otro, espérenme. No. No. Ok. Este sí. Démosle pues. Solo voy a ponerlo un poquito más grandecito. Leamos el problema. La frecuencia de la sirena de un barco es 366 Hz. El barco viaja en el mar a una velocidad de 126 kilómetros por hora. ¿Qué frecuencia percibe el observador en reposo en el muelle cuando el barco se aleja? Considere la velocidad del sonido en 340. Bueno, 126 kilómetros por hora lo pasaron a metros por segundo. Ya tienen su resultado, muchachos. Entonces, vayan diciéndome quién se cancela. La velocidad del observador. Porque está en reposo. Quiere decir que esta se cancela. Y entonces, ¿qué signo le toca a la fuente? A la fuente le toca positivo porque se aleja. A fuente se aleja es positivo. Muy bien. Bueno, hagan sus cálculos, pues. Que le va muy bien, señor. Excelente, muchachos. 332. Bueno, 330. ¿Por qué hay diferencias? Quiero ver, ahí me cuentan. Muy bien. Entonces, habíamos quedado. El observador en reposo
este se hace 0. Me queda frecuencia del observador de la fuente, que son 366 por 340, dividido 340. Y como se aleja el barco, le toca signo más a la velocidad. Entonces sale 331.84. 330 no. No es que esté malo, Darelin, pero sí está cerca, pero no sé qué pasó. No, es que yo había visto 6. Ahorita que ya lo puso más grande, se mira que es 35 metros por segundo. Ok, no tenga pena. Excelente. Ayer me hicieron una pregunta. ¿Qué fue lo que me preguntaron? Mi ingeniero me dice, si el observador y la fuente están en reposo, ¿qué pasa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasaría? Se cancelan ambas velocidades, ¿no? Bueno, no es que se cancelen. No es que se cancelen. Pero ¿qué velocidades que cancelan, decís tú? ¿La B o la B? La veo. Acordate. Si está en reposo el observador y la fuente, estos se le suma 0, se le resta 0. O sea, sería la BO. Sí, Y la BF sería 0. ¿O no? sí. Va. Entonces tengo 0 a BO y BF. Y entonces, ¿cómo te quedaría la fórmula? Solo te quedaría que FO es esto. Es FO es FF partido B el sonido sobre B el sonido. ¿Qué pasaría ahí? La de la velocidad del sonido. Ajá, ahí sí. Porque tanto en velocidad del observador y la fuente no hay. Es sumarle o restarle 0. Si es 0, no pasa nada. En cambio, me queda FF por velocidad del sonido, dividido la velocidad del sonido. Ahí sí las puedo cancelar. ¿Ya qué vamos a llegar? Si llegáramos a tener que el observador y el fuente se quedan quietos, ¿qué va a pasar? Va a pasar nada más esto. Las dos frecuencias son iguales. Fue una pregunta que se hicieron ayer. Estamos. ¿Estamos, chavos? Démosle a esta, pues. La frecuencia de la sirena de una ambulancia es de 380 Hz. Frecuencia de la fuente, la cual va a recoger un paciente y viaja a una velocidad de 208 kilómetros por hora. Eso sería la velocidad de la fuente. Entonces hacen la conversión, por favor. Y luego dice, ¿qué frecuencia percibe un observador en reposo cuando la ambulancia se acerca? Observador o persona en reposo se hace 0. Bueno, vamos a ver.
Frecuencia del observador es igual a frecuencia de la fuente, 380, paréntesis, velocidad del sonido 340, y se le suma o se le resta 0 porque el observador está quieto. Entonces se cancela la velocidad del observador, dividido la velocidad del sonido, 340, y fuente se acerca. ¿Qué signo le toca? Negativo. Negativo, muy bien. Negativo 58. Eso fue el resultado, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Vamos a ver. No me gusta más otro. Vamos a ver. Démosle a este, que me regreso a otro, se me da tiempo. Dice, un tren, creo que eso ya es uno de potencia. Démosle pues. Un tren suena su bocina cuando se aproxima a una intersección. La bocina puede escucharse a un nivel de 50 decibeles por un observador a 10 kilómetros de distancia. ¿Cuál es la potencia promedio generada por la bocina? Y luego habla. ¿Cuál es el nivel de intensidad que escucha a alguien a 50 metros de la intersección? La primera pregunta es la potencia, la segunda es lo del teorema intensidad 1, distancia 1 al cuadrado. O sea, quiere decir que en la pregunta B, la intensidad 1 son 50 decibeles a intensidad, a watts metro cuadrado. Y la distancia 1, 10 kilómetros a metros al cuadrado es igual a distancia 2 al cuadrado son 50, consigo I2. Y luego ese I2 en watt metro cuadrado le hago conversión a decibeles. De eso se trata este problema. Pero primero hagamos la primera pregunta, muchachos. Démosle, pilas. La potencia creo que es intensidad por área. ¿Sabes? Intensidad es... Sí, y por área, Sí. creo. Y por área. Y el área es 10 kilómetros el radio, la distancia, 4 veces pi por el radio al cuadrado, es R 10 kilómetros al cuadrado, por 4 pi, multiplicado por la intensidad de decibeles a watts, y esa es la potencia. Ya encontró Kelly 1. Miremoslo pues, un par más y lo pongo. Para contestar la pregunta A. Bueno, la intensidad dijo 10 a la menos 7, dijo Kaylee. La potencia 125.66, dice Milton.
Vamos a adelantar un poquito. Ok. La intensidad tenía 50 decibeles a 10 kilómetros de distancia. Entonces teníamos un radio de 10.000 metros y 50 decibeles lo convertí en intensidad. 10 a la menos 12 por 50 partido 10 es 10 a la 5 por 10 a la menos 12 es 1 por 10 a la menos 7, como dijo Kaylee. Y potencia es entonces la intensidad 10 a la menos 7 por 4 veces pi por el radio al cuadrado. Y esa potencia salió 125.66. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué me toca? Aplicar lo de la intensidad por la distancia. Me dice la pregunta número 2. El nivel de intensidad 50 metros. Y 2 por 50 al cuadrado es igual a 10, los 50 decibeles a intensidad 10 a la menos 7 por estos 10 kilómetros en metros al cuadrado. Y me tiene que salir la intensidad. Esa intensidad. Y luego le aplico el nivel de intensidad. Beta es igual a 10 por el logaritmo de I dividido I sub 0. Vamos, muchachos, vamos. 10.000 al cuadrado por la intensidad 10 a la menos 7 igual a la intensidad 2, que no me la sé, por 50 al cuadrado. Despejo la I y luego la convierto a decibeles. Eso es lo que tengo que hacer, mis estimados alumnos. ¿Cuánto les dio, Mochis? El nivel de intensidad. Ya lo tenés, Vapecher. Ahora, está bien. 9602 dice Milton. Bueno, voy pues. Va. ¿Se da cuenta? Había una distancia que le llamamos 2, que fue 10.000, y tenía una intensidad de 10 a la menos 7. Y luego hablan cuál es el nivel de intensidad a 50 metros, donde está más cerca. Entonces, despejamos la intensidad donde están a 50 metros y le salió una intensidad de 4 por 10 a la menos 3. Entonces, al tener eso,
lo meto a la fórmula donde está decibeles. 10 por el logaritmo de i, 4 por 10 a la menos 3, dividido 10 a la menos 2. Por favor, chavos, hacen esa división. Entonces, primero la división. La intensidad 4 por 10 a la menos 3 dividido i sub 0, 1 por 10 a la menos 12, sale un número. Luego aplico log de ans y luego lo multiplico por 10. Y le sale 9602. ¿Estamos, chavos? Entonces, ahí se ponen las pilas con sus primer punto de ondas y sonido. No me acuerdo si son 3 o 50, entonces no me di cuenta, no leí, pero sobres, muchachos, para que ganen ese su punto. Estoy esa esperanza, muchachos, que Dios me los bendiga. Seguimos en contacto y los de repente los veo mañana. Y si no, pues la próxima semana con el tema de luz. Solo voy a tomar la fotona. Esta cosa está muy lenta, ustedes. Ahí les voy, pues, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está. Va, muchachos. Se me cuidan. Seguimos.